nombre de Jehová, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios. De pronto aquellos que de pronto como que no les gusta escuchar la palabra Jehová, entonces los saludo en nombre de Yahvé, en nombre de Adonai. Entonces ustedes saben, el Señor tiene varios nombres. Entonces cada uno lo invito con el que más se sienta satisfecho. En cualquiera de los nombres del Señor los saludo. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Ustedes saben, me ha gustado hacer varios estudios. No pensé que fuera la metodología que fuera a coger, pero sin querer he tomado varios temas que han sido largos. Y he tratado, pues la idea es enseñar esas cosas que de pronto para muchos suena como de locos, a otros no les gusta el tema, les parece como muy traído los cabellos, pero a veces las cosas, mientras que creamos que hay un Dios, creamos que y aceptemos al Padre Celestial Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo como nuestro Dios, tenemos que creer que además de Dios hay unas fuerzas de maldad. Y esas fuerzas de maldad, pues, son las que vienen muchas veces a robarnos la bendición. Hoy les traigo un nuevo tema. Yo ya les enseñé inicialmente sobre lo que eran malas prácticas doctrinales, les enseñé lo que era brujería, les enseñé hechicería, les enseñé los ángeles buenos, ángeles malos. Y todo eso, pues, sirve de base para este tema que les voy a iniciar el día de hoy. No es, creo que no lo, yo creo que nos va a llevar unos 2 o 3 o más presentaciones de estas, pero pues espero poderles aportar en el conocimiento de la palabra y que sea el Padre Celestial. Yo le pido mucho a Él que sea el Padre Celestial Jehová, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, colocando sus palabras en mi boca para llevárselas a ustedes, que sea la voluntad de Él, tocando sus mentes y sus corazones y arrancando toda costra que así como le pasó al apóstol Pablo, ayer lo hablábamos con nuestros pastores, muchas veces vienen costras sobre los ojos y creo que Janet también lo tocó, que como que nos enceguecen, pero cuando el Señor arranca esas costras nos hace ver la luz verdadera y pues Dios quiera que sea la voluntad de Él en muchísimas de las vidas que escuchen esta palabra, sea arrancando esa costra de oscuridad y dándole la oportunidad al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de materializarse en sus vidas y que crezcan realmente en la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a comenzar con un tema que lo he denominado guerra espiritual. Nosotros vivimos en guerra en la humanidad, nuestro país, Colombia, ha vivido más de 70 años en guerra, bueno, desde más, porque antes tuvo la guerra de los 1000 días, que la patria boba y mucho hemos pasado por cualquier cantidad de guerras. De dos mundos, de dos partes, pero y dos conceptos. Hoy vamos a hablar primero que todo a entender qué significa, qué es la guerra. Entonces, normalmente se define que guerra es un conflicto generalmente armado en el que intervienen dos o más partes. Todos los que en eso tienen, está la guerrilla, está paramilitares, está el ejército, pero en el caso de nosotros, pues hoy vamos a hablar de esa guerra espiritual se vive entre dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. Entonces, vamos a ver cuál es esa guerra que se lleva al que es el creyente en Cristo Jesús, al cristiano. Entonces, para eso, la pregunta es contra quién nosotros estamos peleando. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Y la Biblia nos dice en Efesios 6:10, esa es ustedes la han visto esta diapositiva, bueno, esta frase, este versículo, lo hemos citado, yo creo que si no lo hemos citado unas 20, 30 veces en este tiempo que llevamos haciendo presentaciones aquí en online, será poquito. Yo creo que es de las cosas que más hemos presentado. Y que nos dice el Señor que por tanto, que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios. Yo no me pongo una armadura si no tengo que ir a enfrentar a alguien, porque para una armadura siempre a veces es incómoda, es pesada. El Señor me dice, póngase la armadura. Si usted pone es porque usted va a ir a enfrentar a alguien.
Entonces, pero ¿cuál armadura? No cualquier armadura, es la armadura de Dios. Entonces, del creador del cielo y de la tierra, del alfa, del omega, el principio del fin, de él es de que nos vamos a poner esa armadura, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. Entonces, la pregunta es, ¿quién es contra quién es la guerra? Es contra el diablo. Hay lo mismo, y por eso lo subrayo ahí la palabra. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mi lucha no es contra las otras personas. La lucha es contra el diablo. Entonces dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿en dónde? En las regiones celestes, o sea, en la parte espiritual. O sea, por eso son guerras de dos mundos. No le hablo de guerra de dos países, de dos departamentos, de dos casas. No, de dos mundos. El mundo material y el mundo espiritual. Entonces, ese diablo está acompañado de su ejército, que son lo que les acabo de comentar. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, la hueste espiritual y de maldad. Entonces, ya sabemos contra quién es que tenemos que pelear. También el Señor nos dice en Juan 10:10, nos dice, el ladrón no viene para hurtar. Entonces, ese que es el diablo hace guerra para nosotros. ¿Y qué quiere hacernos el diablo? El diablo quiere venir a hurtarnos la salvación, a robar nuestra paz interior, a robarnos hasta la salud, robarnos los bienes. Viene a matar y a destruir. Esa es la misión del diablo. Y en especial a robarnos el alma, hacer que nuestra alma se pierda en el mal camino, porque nosotros casi siempre vivimos pensando en lo que estamos viviendo en el actual y nos olvidamos del futuro. Yo en unas prédicas anteriores le decía, mi actual de pronto voy a vivir 80 años en este mundo, pues que cuando muera con la bendición de Dios voy a ir a otro mundo y allí voy a vivir una eternidad. O sea, 80 años es nada. Entonces yo no solamente debo pensar en estar bien en este mundo, sino debo estar pensando en que debo estar construyendo el camino que me va a llevar y de dónde, en cuál de los dos lados de ese mundo voy a estar. Si voy a estar con el diablo o voy a estar con Dios. En el Edén. ¿Dónde quiero estar? Entonces esa es una pregunta. Todos vivimos para el hoy. Entonces no, tenemos que ir pensando en el mañana. ¿Dónde quiero estar? Entonces, lo que el Señor quiere es que nos preparemos. Y por eso también la pregunta es, ¿contra quién es esa guerra? Entonces, en 2 Corintios 10, 3, 4, el Señor nos dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. O sea, nosotros podemos estar en carne, un ser de personas de carne y hueso, pero como cristianos no vivimos ni hacemos las cosas de la carne, sino vivimos de vivir en el área en el espiritual, en el tema del Señor, del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo. Porque, ¿qué nos dice? Porque las armas de nuestra milicia, ¿la milicia qué es? La milicia es el ejército. En este caso, el ejército de Dios. El diablo tiene su milicia, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, espirituales de maldad. Nosotros somos, además de que el Señor también tiene sus principados, tiene sus arcángeles, sus ángeles, sus querubines. Nosotros somos parte de ese ejército de Dios. Nosotros somos parte de esa milicia. La palabra milicia significa eso, ejército. Y nosotros por eso dice, porque las armas de nuestra milicia, en ese caso de Dios, no son carnales, o sea, no es el fusil, no es la pistola, no es el revólver, no son los puños, sino poderosas en Dios. O sea, las armas que vamos a utilizar son las armas que Dios nos ha dado. Uno, él ya nos la describe y se lo acaba de escribir, es la armadura de Didios. Dentro de la armadura de Dios está la espada del Espíritu de Dios. Y esa espada del Espíritu es una de esas armas, es la palabra de Dios. Entonces vayamos entendiendo que aquí no es con armas materiales, ni con pistolas, ni con revólveres que vamos a hacer esa guerra espiritual, sino que son armas de Dios. Entonces nos dice, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Esas armas que el Señor nos da son tan poderosas que son capaces de destruir fortalezas si nosotros aprendemos a usarlas. Pero no solamente nos quedamos en aprender, sino que las ejecutamos.
la llevamos a la práctica. Porque es que el problema del cristiano es ese. El problema del cristiano es que somos muy buenos oidores, pero somos muy malos hacedores de la palabra de Dios. A todos nos gusta, vea cómo lo digo, todos, o sea, todos, estoy incluido, nos gustaba o nos gusta dominguear, nos gusta simplemente escuchar un día la palabra a la semana y ya de resto nos olvidamos. Pero la pregunta es cuántos realmente no solamente la escucharon, sino de pronto hicieron algo que está en la palabra que el Señor les enseñó. ¿Cuántos de pronto les han escuchado guerra espiritual y les han enseñado y la han puesto en práctica? ¿Cuánto de pronto ha podido la oportunidad de prestarle a un pobre? Porque el Señor dice, el que le presta a un pobre me está prestando a mí. De pronto tuvo la oportunidad y no lo hizo. Eso es poner la palabra en práctica. ¿Cuánto no lo hemos hecho? Den cuenta. Y sigo diciendo todos. O sea, no me estoy excluyendo, no me la estoy tirando de café con leche, agua, panela sin dulce. Somos todos. Entonces, el Señor que nos está diciendo en su palabra, en Juan 1:3-8, también nos está diciendo, el que practica pecado es del diablo. O sea, si usted practica el pecado, usted hace parte del ejército del diablo, dejémonos de vainas. Porque el diablo peca desde el principio. Claro, Satanás desde el momento en que el Señor el Padre Celestial, lo creó como el querubín protector, el querubín hermoso, se creyó tanto que quiso ocupar el puesto del Señor. Se igualó, él quería ser, es un igualado, mejor dicho. Y quiso hacer eso. Desde ese momento, cuando ya él comienza a creerse y más que o igualarse al Señor, pues ya está comenzando a pecar. Y si nosotros pecamos, estamos siendo igual a Él. Por eso dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Entonces, aquí viene nuestro luchador. Es como el ejército de Israel y su luchador fue David. Nuestro David se llama Jesús de Nazaret. Él es el que va y pelea las batallas por nosotros o nosotros con la bendición en el nombre de Él, porque no es en nombre de nadie más que se pelean las batallas. Y eso yo quiero que si alguna vez a ustedes les da por hacer el ejercicio de guerra espiritual, nunca se les olvide que tan pronto vayan a comenzar a hacer cualquier guerra espiritual, tienen que decirlo, que lo hacen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes van y dicen, yo ato y encadeno, yo no sé qué, y echo fuera demonios, pero ustedes no lo hacen en el Señor Jesucristo, les digo, ustedes no tienen ningún poder de autoridad, ustedes no son nadie. El que lo reviste le da la autoridad y el que hace que todo sea posible es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sobre todo nombre es. Ese es uno de los secretos de la guerra espiritual. Nunca se les olvide. Una vez estaba en una iglesia en la que asistía y el pastor principal no estaba otra persona y comienza a hacer guerra espiritual y entonces comienza a atar y encadenar y yo decía, pero ¿y dónde está el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se logra y se hace la guerra espiritual. Entonces, ojo con eso, si quieren aprender algo, anótenlo, grábenlo en su cabeza. Todo se hace en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que sobre todo nombre es. Él nos dijo, en mi nombre, no en el nombre de ustedes. No, es solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tengamos mucho cuidado en esa parte. También el Señor nos dice en número, bueno, entonces aquí les traigo unos ejemplos para que se graben este tema de la guerra espiritual, de lo que pasa con los demonios y por qué necesitamos hacer guerra espiritual. Entonces, en el número 5:13, aquí está hablando de los celos y habla de los espíritus de celos. Literalmente la palabra en número 5:13 habla de espíritus de celos. O sea que hay espíritus inmundos, de esos hacen parte del ejército del diablo. Unos son los espíritus de celos. Y dice, el que practica, y alguno cohabitare con ella, o sea, hay una mujer, esa mujer tiene su esposo, es casada, pero esta mujer o hay otro hombre que viene a escondidas de su esposo
y cohabita, o sea, convive con ella, si sea un día, media hora, 4 horas, lo que fuera, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado fue que ella se acostó con ese hombre ocultamente, o sea, el marido no se dio cuenta, ni hubiera testigo contra ella, o sea, tampoco, lo hicieron también que nadie se dio cuenta que ella se acostó con otro hombre, ni hubiera sido sorprendida en el acto. ¿Qué dice en el número 5:14? Si viniere sobre el espíritu de celos, ¿sobre quién? Sobre el esposo de ella, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o sea, acostado con otro tipo, o viniere sobre el espíritu de celos, o sea, sobre el esposo, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Entonces, aquí, bueno, dejémoslo hasta ahí. Lo que quiero enseñarles a ustedes es lo siguiente. El Señor, o sea, cuando una mujer comete pecado o un hombre comete pecado, en este caso se llama adulterio. Ese es un ejemplo que cuando uno comete pecado, abre las puertas al diablo. Está dando autoridad al diablo para que entren espíritus a su vida. Ese es un ejemplo de ingresar espíritus a la vida. En este caso es a la pareja de la persona que cometió el pecado. Desde cuenta, no, pues que yo cometí el pecado, entonces el espíritu viene sobre mí. No, dése cuenta que no necesariamente los espíritus por sus pecados vienen sobre usted. En este caso viene sobre su pareja y por eso su pareja comienza a sentir celos. Entonces a veces uno dice, ¿por qué las parejas, por qué esa persona tiene celos enfermizos? Entonces hay que preguntarle al otro de pronto, oiga, ¿usted que no estuvo haciendo cositas por ahí, por otro lado? O estuvo con otra relación, tuvo eso y también, no puede ser con su pareja actual, puede ser que no otra pareja, si tú le pasó eso. Pero después, ahí se queda usted con su espíritu y está cargando un espíritu de celos y por eso usted es celoso. ¿Listo? No estoy diciendo que siempre los celos vienen por eso, ¿listo? Que quede claro, porque si no critica a todo el mundo que hace celoso, uy, usted tiene un espíritu de celos. No, para eso hay que pedirle discernimiento. El Espíritu de Dios es el que nos muestra si eso es un espíritu de celos o es otra cosa. Que esa es otra cosa que más adelante les voy a enseñar. Que hay que hacer para poder uno realmente distinguir cuando si es un espíritu o no es un espíritu. ¿Listo? Pero simplemente el ejemplo que les quería traer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vienen los espíritus? ¿Por qué entran los espíritus a generar de pronto a tomar poder sobre la persona? Cuando uno comete pecado. La puerta es el pecado. ¿Listo? Bueno, en otra que les tengo, otro de las tantas que muestra la Biblia, esta ya también se las había mostrado, pero quiero que lo vean. En Primera de Reyes 22:20, que nos dice, y Jehová dijo, entonces había una reunión de Jehová en el reino de los cielos y allí estaban todos los ángeles buenos y estaban los ángeles malos, estaban los demonios también, porque yo les decía la vez pasada, cuando el Señor hace las reuniones, no es que lo están solamente los buenos, allá también llegan los malos a la reunión y escuchan. Entonces dice, y dijo Jehová, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. ¿Quiénes decían? Los espíritus y los ángeles que habían allá en esa reunión con Jehová. Entonces el Señor, ¿qué le dice? Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo induciré a Jehová, yo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Entonces le dice, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás, aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Entonces, primero que todo, hay espíritus. Los espíritus vienen y entran a la persona y le hablan e inducen a las personas a decir cosas. Y dése cuenta que ¿a dónde se metió ese espíritu de mentira? A los profetas, para que empujaran al rey Acaz a que bajara a Ramón de Galad. Entonces, eso quiere decir que se confirma lo que les decía, los espíritus, los demonios tienen poder de ingresar a las personas y tomar poder de autoridad sobre las personas. Entonces muchas veces la gente que no, muchas veces
La gente niega, a veces dice, no, eso es mentira, eso no es, yo creo en Dios, pero eso de los demonios no existe. Sí, sobre todo. Entonces, todas estas veces que la Biblia muestra, entonces, en muchos de los ejemplos que hay, el Señor que hacía, echaba fuera al demonio. ¿Y qué dice la Biblia? Que el demonio salía de la persona. Entonces, no podemos negar que existen los demonios, no podemos negar que los demonios pueden ingresar en las personas, no podemos negar que los demonios inducen a las personas a hacer cosas que no son. El mismo lo demuestra. Y además, puede ser que el mismo diablo, el mismo Padre Celestial, como en este caso, lo permita por algo, porque él siempre tiene un propósito muchas veces. En Ezequiel, en el libro de Ezequiel 28:15, eso también se lo he mostrado, que nos dice, habla del mismo Satanás como tal y dice que querubín grande y protector yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Primero, dice, perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. La maldad y todo este tema de los demonios y todo eso, ¿dónde nace? En el momento en que Satanás se extravió del buen camino. Allí comienza nuestra guerra. Todavía no estamos ni siquiera nosotros creados como seres humanos, porque primero el Señor creó a los ángeles. Todos eran buenos, hasta cuando creó a Satanás y Satanás le dio por querer igualarse a Dios. Y convenció a los otros, a la tercera parte, ángeles, los convenció para que estuvieran con él. Entonces, allí es donde comienza la guerra en ese momento. Porque Satanás siempre ha querido traernos a robarnos, a que nosotros nos vayamos con él, pero lo único que quiere es que nosotros nos vayamos a condenación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. En Mateo 8:33 nos dice que el Señor Jesucristo nos dice, y echad fuera demonios, el mundo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca ha visto cosa semejante en Israel. Una de las cosas y en Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de aullar sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si ustedes se dan cuenta, enemigo. Eso quiere decir que el diablo tiene poder, el diablo tiene autoridad, el diablo puede hacer mal. No quiere decir, no, es que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Sí, el Señor ya venció al diablo, pero todavía no está encadenado, todavía no lo han mandado, todavía está rondando. Y el diablo lo único que quiere es, antes de que termine de ser mandado a lo más profundo de los infiernos, es arrastrar a los que más pueda con él. Y simplemente hacer que las armas se pierdan. Entonces, ¿por qué? ¿Y cómo lo hace? Pues todavía está revestido de poder y autoridad. Nosotros no podemos negar de eso. Sí, el Señor ya lo venció en la cruz. Nosotros ya tenemos ganado el ingreso al reino de los cielos. ¿Que si lo podemos perder? Sí, también. Porque hay gente que piensa que como el Señor Jesucristo ya venció en la cruz, ya ganamos, entonces todos, ¡viva Colombia! Entonces nos podemos desordenar porque todos ya tenemos puerta libre. No tenemos puerta libre. El Señor Jesucristo nos la tiene abierta, pero puede ser que si nosotros nos desordenamos, le damos pie al diablo, entonces podemos perder esa puerta libre. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que buscar al Señor verdaderamente, tomarnos, creer que el diablo existe y que tenemos que aprender a enfrentar al diablo. Que tenemos unas armas poderosas en Cristo Jesús, en Dios, pero tenemos que aprender a conocer esas armas y a utilizarlas. Es como cuando ustedes tienen un fusil o tienen una pistola, pero si usted no sabe cómo se carga y cómo se le quita el seguro al fusil para dispararlo, es lo mismo que no tener nada. O lo mismo que una espada, si usted no sabe utilizarla, si no se sabe parar siquiera para blandear, o sea, esgrimir la espada, si se para de frente usted está perdido, tiene que colocarse de lado. Entonces, lo mismo un boxeador hace, un boxeador si se para con los brazos abajo, pues le van a dar en la cara, lo van a levantar, pero si aprende a levantar sus brazos, pues ya puede tener una forma, por lo menos, si no de pelearle, por lo menos sí de defenderle y que no le den tan duro. Entonces,
Eso es las guerras en este mundo, las peleas en este mundo. En el campo espiritual no son los puños, no son las armas en el fusil, el cuchillo, no, en este caso son las armas espirituales. Entonces, por hoy vamos a dejar acá. Espero que les haya llamado la atención el tema. Para las próximas charlas vamos a seguir profundizando en este tema de la guerra espiritual y vamos a aprender cómo, voy a tratar de darle por lo menos unos lineamientos básicos de cómo se debe hacer una guerra individual, o sea, yo hacer mi guerra. ¿Cómo me puedo yo autoliberar? El que crea, pues lo va a creer, porque acuérdese que todo esto, y el pastor está canso, la pastora, Liliana, Janet, yo, nos cansamos de decirles, todo se basa en algo que se llama fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y usted no ve a los demonios. Usted tiene que tener esa seguridad de que si usted está peleando y lo hace en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, usted va a ser liberado. Pues si usted no tiene fe, pues ni modo. Entonces les agradezco que nos hayan acompañado esta tarde, los invito para que nos sigan acompañando mañana y todos los días de la semana, los sábados en las películas, el domingo en la prédica del pastor y que sigamos tomados de la mano de Dios y que busquemos, comencemos a a poner en práctica la palabra de Dios y van a ver cómo sus vidas realmente cambian. Pero si usted no le dan la oportunidad a Dios, lo que yo les digo, eso entra por aquí y sale por aquí. Además que se la lleva el viento. Bueno, la ventaja es que estas quedaron aquí grabadas. Entonces, por lo menos yo les digo, ve, ahí quedó grabado. Entonces, no la llevó el viento. ¿Listo? Entonces, muy buenas tardes. Los invito a que me acompañen en una pequeña oración y luego con una alabanza. Padre Santo, Padre Celestial, Jehová, gracias te damos, amado Dios, por ser tan bueno, Señor. Precioso y misericordioso, Señor. Gracias por guiar nuestras vidas, por todas las bendiciones que tú has tenido bien colocar sobre nosotros, en especial por esa que no nos cansamos todos los días, Señor, hasta así parezcamos repetitivos de agradecerte, Señor, por habernos dado a tu Hijo Cristo Jesús, a tu Espíritu Santo, Señor, para la salvación nuestra. Gracias por abrirnos las puertas de los cielos, amado Dios. Gracias por permitirnos, Señor, llevar tu palabra a las naciones, bendito Dios, Padre del cielo, Señor. Creemos que tu palabra dice, Señor, que tu pueblo se perdió, Señor, por falta de conocimiento, Señor. Hoy queremos, bendito Dios, Padre del cielo, que seas tú, Señor, abriendo los oídos, Señor, abriendo las mentes, Señor, abriendo los corazones de cada persona, Señor, que se reúne, Señor, que escucha esta palabra, Señor, para que llegue a sus vidas, bendito Dios, y que seas tú tocando, Señor, lo más profundo de su ser, Señor, para que no se pierdan, bendito Dios, para que puedan ser salvos, para que recuperen su libertad, Señor, bendito Dios, que puedan ser libres en todos los aspectos de su vida, bendito Dios, te lo suplicamos, Señor. Guía, Señor, nuestras vidas, guía nuestros corazones, guía nuestras mentes, danos las fuerzas que necesitamos, Señor, para resistir al diablo, Señor, porque esas otras las armas que tú nos das, Señor. Pero esa resistencia sabemos que tú nos la das, bendito Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra dice, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, golpead y se os abrirá, Señor. Hoy te pedimos, bendito Dios, que seas tú, Señor, liberándonos, Señor, abriéndonos esas puertas de la oscuridad y permitiendo que tu luz, bendito Dios, tu luz reveladora de tu palabra llegue a nuestras vidas, a todas las personas que escuchen esta palabra, sea luz de bendición, de revelación, Padre del cielo, Señor, que puedan ser libres, bendito Dios, que tu palabra se agarre en sus vidas y se vuelva práctica en sus vidas, Padre. Te lo suplicamos, Señor, por amor a tu nombre, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Padre Santo, gracias, Señor, por escucharnos. Te damos la gloria, Padre Celestial Jehová. Te damos la gloria a ti, Señor Jesús. Te damos la gloria a ti, precioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Muy buenas tardes. Les saludamos desde Palabra Fiel, Iglesia Cristiana. Les damos la bienvenida a este tiempo de compartir la palabra, de orar, de aprender más de la vida desde ese manual de vida que es la Santa Biblia, dada por Dios, inspirada por Él y útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Damos gracias al Señor por sus vidas y voy a comenzar leyendo Isaías capítulo 38, versículo 18.
Dice la palabra de Dios, porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los descendientes al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria su venida, su verdad, perdón, a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Este versículo lo leímos ayer y de pronto el énfasis que hicimos fue en la alabanza como fruto. Pero hoy quería hacer otro énfasis de pronto en donde dice, versículo 20, Jehová me salvará. Ciertamente cada uno de nosotros vivimos diferentes circunstancias y muy seguramente viviremos muchas circunstancias diferentes ahorita con la nueva apertura. Muchas circunstancias viviremos. De pronto los que trabajamos, yo trabajo en el centro y la situación a veces es bastante crítica allá. Y las vivencias y todo lo que uno puede percibir de las personas que trabajan allá, que tienen sus locales, que tienen que coger un transporte, que normalmente no vivimos en el centro. Tenemos que vivir muchas circunstancias y hablando con diferentes personas se encuentran unas situaciones de enfermedad, situaciones de personas que han perdido sus seres queridos, situaciones de pronto de separaciones, situaciones de pérdidas y cierres de negocios, situaciones críticas en cuanto a su alimentación, su techo. Y la palabra general para todos ellos ciertamente es que si confían en Jehová, Jehová los salvará. ¿Cómo? Jehová tiene muchas maneras, muchas formas, pero Él siempre está atento su oído para escuchar a aquellos que a Él acuden. La invitación, pues, es a que acudas al Señor, cualquiera sea tu situación. Como puedes ver nosotros a través de todas las charlas que hacemos de cada uno de estos, de todos los días, vamos tratando de enseñar la palabra de Dios aplicada a un área diferente de su vida. Cualquiera que ésta sea, te podemos decir que hemos ya dicho una palabra para esa situación que tú vives. Y si no ha sido así, te aseguro que si nos sigues acompañando, tendrás una palabra de Dios para tu necesidad, para tu vida. Y si crees en ella, de acuerdo a esa fe, así será hecho. Y entonces podrá decir, Jehová me salvará. Que el Señor te escuche en esta noche, te escuche cuando le busques y responda a tu oración. Es el deseo de Palabra Fiel, Iglesia Cristiana, de cada uno de nosotros y por eso continuamos cada día llevando la palabra del Señor para sus vidas, aquí junto con mi esposita. También buenas tardes. Y en esta tarde nos acompaña Raúl Rodríguez Rosso, quien en esta tarde va a compartir esa enseñanza de la palabra para un área más de tu vida. Quedamos contigo, Raúl. Gracias, muy buenas tardes a todos. Les agradezco en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre Celestial Jehová, que nos acompañen en esta tarde a hacer un estudio de la palabra de Dios. Queremos que la palabra de Dios sea llevada a todas las naciones, que sea conocida fielmente, como es el nombre de nuestra iglesia, Palabra Fiel. Si en algún momento ustedes ven que de pronto ustedes ven que estamos manipulando la palabra, nos gustaría que nos lo hagan saber para nosotros corregir, porque el objetivo de nosotros, esa es nuestra misión y nuestro sueño, que la palabra de Dios sea llevada a todas las naciones tal cual es, sin agregarle una coma ni quitarle nada. Porque la palabra nos ayuda ¿a qué? A rearguir, nos sirve de enseñanza. Entonces, mi objetivo y el objetivo del pastor, de los pastores y de todo el equipo de la iglesia es ese, que la palabra de Dios sea conocida. Hoy vamos a continuar con nuestro tema que arranqué hace 8 días con el estudio que comencé hace 8 días, que estamos hablando de guerra espiritual. Es un estudio que pues es un tema bastante largo, si uno lo mira a profundidad, como quiero enseñarlo realmente para arrancar una cantidad de
argumentos o de ideas que se levantan en las mentes y en los corazones de las personas, o porque les da miedo, o porque sencillamente el tema, solamente pensar en guerra, hablar de espíritus, ya como que no les gusta, no les llama la atención. Pero mientras que seamos cristianos, si creamos en Cristo Jesús, tenemos en el Padre Santo y en el Espíritu Santo de Dios, tenemos que creer que hay otros seres espirituales que, aunque nuestros ojos no pueden ver, existen y están ahí. Algunos son buenos y otros son malos. Y nosotros mantenemos una guerra con esos que son malos. Hoy vamos a continuar con ese estudio de la guerra espiritual. Hoy yo les decía hace 8 días más o menos que era una guerra, que es una confrontación entre dos o más. En este caso pueden ser países, personas, pero en este caso hablamos de una guerra de dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual, contra esos que son malos y que están en contra de Cristo, en contra del Padre y de sus obras. Esos en Efesios 6:10, yo les decía allí, en la Biblia en Efesios 6:10 nos habla de la guerra espiritual. Y nos dice en Efesios 6:10, 12, nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha como cristianos no es contra otra persona de carne y hueso. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, contra espíritus inmundos de maldad. Contra esos es que es nuestra guerra. Nosotros nuestra guerra no es si de pronto tenemos alguna discusión, algún malentendido con el vecino, entonces yo ando en guerra. Antiguamente se veía mucho la guerra entre familias o entre los países, perdón, entre los partidos, entonces que unos son godos y otros son liberales. No, acá en el caso de los cristianos, nuestra guerra no es contra sangre y carne. No es porque unos son azules y otros son rojos, ¿sí? No, nada de eso. Porque unos son comunistas y los otros son capitalistas o de derecha o izquierda. Nada de eso. Nuestra guerra es contra espíritus inmundos de maldad. Entonces, eso nos deja bien claro el Señor en Efesios. Pero si nosotros miramos, la pregunta es, ¿cuál y cuándo vendrá el poder que el Señor nos va a dar a nosotros para pelear esa guerra? Porque es que, como yo les decía hace 8 días, la guerra nosotros no podemos, nosotros hacemos parte de la milicia, hacemos parte del ejército de Dios. Pero como todo buen soldado, si alguna vez usted ha tenido un familiar que ha estado prestado servicio militar en la policía o en el ejército, cuando uno llega a ingresar allí, uno no sabe ni marchar, uno no sabe ni parar, ni colocarse de pie, uno no sabe saludar, uno no reconoce los rangos militares, uno no reconoce nada. Pero entonces, lo mismo sucede acá. Acá también nosotros somos soldados de la milicia de Cristo y tenemos que aprender cuáles son esos rangos. Yo parte de los rangos se los enseñé cuando les hablé de los ángeles y le hablé de la estructura que hay a nivel en el reino de los cielos. Y les hablé de los querubines, de los principados, de los potestades, de los arcángeles, de los ángeles. Les hablé de todos ellos. Les dije que habían unos buenos y habían unos malos. Entonces, ese tema ya se los había enseñado. Entonces, listo, primer tema que aprendió mi soldado de la milicia de Dios. El otro tema de la milicia de Dios es que ese soldado tiene que adquirir y aprender a usar unas armas. Un soldado, cuando uno llega allá, uno no conoce qué es un fusil. Uno no sabe cómo utilizar de pronto una bayoneta. Uno no sabe nada. O como en el caso de un policía, un auxiliar de policía no sabe cómo utilizar una tonfa. Que no sepa qué es una tonfa es el bolillo, entonces, para que lo entiendan. No lo sabe. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que capacitar a ese soldado. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer con estas presentaciones. Capacitarlos a ustedes como que son la milicia de Cristo. Entonces, la pregunta es, yo tengo que saber quién me da el poder. Cuando yo estoy en el ejército, el poder me lo da la Constitución, ¿cierto? Aquí el poder me lo da el Señor, el Padre, a través de su bendita palabra, Él nos lo enseña. Y al mismo Señor Jesucristo, ¿quién le dio el poder? Es la pregunta. Entonces, si ustedes van y miran en la palabra, en Marcos 16, 17, ¿qué dice?
Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, que inclusive yo se lo repetí hace 8 días, echarán fuera demonios. ¿Quién hablaba? ¿Quién habla ahí en ese momento? El Señor Jesucristo está diciendo en Marcos 16:17 que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da la autoridad de echar afuera demonios. Entonces, allí está el secreto. Entonces, yo tengo la autoridad si lo hago en nombre de Cristo Jesús. Si lo hago en mi nombre, pierdo el año. ¿Sí? Pero también nos dice en Mateo 7:22, nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Yo quiero que miren este versículo de la siguiente manera. El Señor ahí está diciendo que muchos podrán decir Señor, Señor, pero en el momento Él los podrá desconocer. Pero eso también significa, si uno lo mira de otra manera, que el Señor a todos, a muchos, nos ha dado el poder de echar afuera demonios, a todos. Que el hecho que yo haya echado fuera demonios estando en este mundo, no significa que cuando llegue, cuando muera y llegue al reino de los cielos, llegue al juicio de nuestro Señor Jesucristo, yo le diga, ay Señor, yo eché afuera demonios en tu nombre, pero si yo cometí otros pecados, el hecho de haber echado fuera demonios no me excluye de irme al infierno. Pero lo que yo quiero enseñarles a ustedes con eso es que la Biblia nos confirma que a todos, el Señor, a todo el que crea en Él y lo haga en su nombre, el Señor nos ha dado poder y autoridad para echar afuera demonios. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay muchos cristianos que leen la palabra y dicen que en este momento no hay guerra espiritual, que la guerra se acabó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No, Él ya lo estaba diciendo, el Señor ya Él veía el futuro, Él conocía el futuro, y Él ahí nos está diciendo, vea, en mi nombre van a llegar a decir que, ahí no dice ustedes los apóstoles, ustedes a los únicos, a los 70 que yo le di poder y autoridad. Él no estaba ahí haciendo énfasis en esos 12 o en esos 70. Estaba haciendo en muchos que iban a llegar al reino de los cielos y iban a decir para entrar, y es que yo eché afuera demonios en tu nombre. Si se portó mal, así haya echado fuera demonios en mi nombre, tampoco entran al reino de los cielos. Pero simplemente hago ese énfasis para que noten ese pequeño detalle ahí en el fondo de la palabra. O sea, confirmando el versículo anterior de Marcos 16:17. En otra parte de la Biblia, no me acuerdo exactamente el versículo, en Marcos también, creo que es como Marcos 9, algo, hay un tema en que los apóstoles vienen y ya lo sabía, vienen y le dicen que hay un hombre que anda echando afuera demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo, pues déjalo. El Señor Jesucristo no se ponía bravo porque otro, así no fuera discípulo de Él, no anduviera de nada de Él, estuviera echando demonios también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, yo creo que el Señor, si hubiese estado ese hombre frente a Él, se había admirado de la fe de ese hombre en Él. Porque sin estar ahí, lo hacía y los demonios le hacían caso y echaba fuera demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dése cuenta, muchas personas, pero ese hombre, aunque no era discípulo del Señor Jesucristo, no andaba con el Señor Jesucristo, sí había aprendido el secreto, que tenía que hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él no era nadie, pero si Él lo hacía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los demonios le hacían caso. Entonces, son esos pequeños detalles que uno a veces en la palabra como que las deja pasar, pero ahí el Señor está confirmando eso, que es en el nombre de Él y que lo pueden hacer muchos. No dice que solamente, porque es que en otras partes de la Biblia, si uno lee, cuando manda a los 12 discípulos una semana y a otras veces, a otras mandó a 70 a predicar la palabra y les dio poder y autoridad para atar y encadenar, echar afuera demonios. Pero si uno mira el contexto, uno diría, pero es que fue ahí solamente la palabra dice que fue a ellos 12, o sea que los únicos que tendrían poder serían los 12. Entonces automáticamente, pues hoy yo diría, pues sí, claro, tienen razón. Pero en esos dos versículos, en los 3 ejemplos de la palabra,
El Señor no dice que solamente los únicos que podían echar afuera demonios eran los discípulos. Eran todos, y los que hicieran, los que creyeran en Él. Porque dice que dice el Señor, en mi nombre, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice la palabra, ese hombre, para que los demonios le hicieran caso, no solamente lo hacían en el nombre del Señor Jesucristo, sino que en el fondo, él creía en el Señor Jesucristo. Y por eso, como él creía, él tenía fe en eso, y lo hacía en el nombre del Señor Jesucristo, los demonios salían. En cambio, los discípulos, veas que se anda echando demonios en tu nombre. El Señor Jesucristo dijo, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Déjenlo. Es lo mismo que los que predican la palabra de Dios. En muchas iglesias se coarta o se pelea porque las mujeres predican la palabra de Dios. Pero si ustedes se han escuchado en alguna parte exactamente en este momento, pero se me viene y no puedo dejarlo pasar porque la lengua me está picando, con eso les digo todo. No puedo dejar pasar el comentario. ¿Qué dice en alguna parte no exactamente? ¿Qué le dice el Señor? El diablo cuando decían, es que él echa en el nombre de Belcebú, echa de Lucifer, echa demonios. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿qué tal Satanás hiciera eso? Que él mismo en su nombre los echara afuera. El Señor Jesucristo no es bobo. El Señor Jesucristo no va a perder la oportunidad de aprovechar toda la mano de obra disponible, porque la palabra dice que la mies es mucha y los que la cosechan, pocos. Entonces, el Señor no va a decir el Señor no va a desaprovechar esa mano de obra tan hermosa que es la mujer para predicar su palabra. Al contrario, todas las que más se pueda y lleguen al Señor y lo hagan conforme a su voluntad, Él las va a aprovechar porque la idea es que las almas se salven. Y Él no va a desaprovechar que las mujeres sean instrumento de Él para predicar y llevar la palabra a las naciones. Entonces, si el Señor no lo viera, si lo viera así, definitivamente, pues entonces yo creo que como que va a tocar pensar en renunciar porque el Señor no es bobo. Entonces, ¿qué es ese mensaje? Luego nos dice más adelante en la palabra en Mateo, en Hechos 1:18, y aquí es muy importante lo que les voy a enseñar, porque listo, al soldado del ejército colombiano, la autoridad la reviste la Constitución, a través de las fuerzas militares, los generales y esto, pero en Hechos les dice a quién le da la autoridad, cuándo llega la autoridad sobre esa persona. A nosotros cuando hacemos el juramento a la bandera, ¿cierto? Entonces, pero en Hechos de los apóstoles nos dice en Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder. Acá en la parte de abajo lo dice, recibiréis poder. Si ustedes ven el mouse, ahí lo estoy marcando. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, elementos para hacer una buena guerra espiritual. Primero, creer en el Señor. Segundo, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, haber recibido al Espíritu Santo de Dios. Y ese cuando se recibe, cuando nosotros creemos y aceptamos por fe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí viene el Espíritu Santo de Dios y mora en nosotros. Todo depende de cuál es su fe. En la medida de la fe que sea tan grande en ustedes, así mismo va a ser el poder que ustedes desarrollen, que el Señor y a través del Espíritu Santo nos va a investir. Pues si nosotros no creemos, pues el poder es casi que nada. Es como cuando usted tiene una vela grande y la luz es grande, o cuando usted tiene una vela chirriquitica. Ay, pues que está prendida. Sí, pues ahí no ilumina nada. Pues así mismo es su poder, nada. Entonces, eso para que lo vayamos entendiendo. En Mateo 28:18 nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué nos daba poder y autoridad a nosotros? ¿Por qué nos decía, ustedes pueden en mi nombre echar afuera demonios?
Pues porque a él primeramente le habían dado potestad. ¿Quién? En el cielo a él le habían dado toda potestad dada, en el cielo y en la tierra a él. O sea, él tenía libertad, poder y hacer de todo. Entonces, por eso es que como él tenía poder de autoridad, pues él mismo delegó de ese poder en nosotros. Si él no hubiese tenido poder de autoridad, no nos había delegado y de pronto no podríamos hacer lo que hacemos. Y no podríamos echar afuera demonios en su nombre, como nos lo dice en su palabra. Pero es por eso que él tenía todo poder de autoridad. Nos dice en Mateo 28:20, que nos dice, mas si por él dado de Dios, más si por el dedo de Dios, hecho yo afuera demonios. El Señor dice, si yo por el dedo de Dios, yo, Jesús de Nazaret, hecho afuera demonios, los demonios ciertamente, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, tenían al Señor Jesucristo ahí y Él les mostraba y Él les decía, fuera Satanás, y lo echaba fuera ese demonio. A muchos les tocaba las orejas, a otros de diferentes formas se le utilizaba y los demonios lo echaba fuera. Pues Él les decía, por el dedo de Dios, y mostraba Él su dedo, pues porque estaba ahí. En este momento nosotros lo queremos es por fe. Entonces, el reino de Dios ha llegado a nosotros. También nos dice, cuando el hombre fuerte, pónganle cuidado, en este momento ustedes, cada uno de ustedes, como seres humanos, son el hombre fuerte. ¿Listo? Imagínense, usted está en su casa y usted es el hombre fuerte. La mujer fuerte. ¿Listo? Armado, guarda su palacio, guarda su casa, guarda su cuerpo. En este caso, en el plano espiritual, su casa es su cuerpo. ¿Listo? Donde mora su espíritu y mora su alma. Dice, en paz, usted está tranquilo, está tranquila. En paz está lo que posee. O sea, listo, tiene usted sus casas, su carro, todo lo tiene protegido, todo está bien. Inclusive su paz mental, todo está bien. Su espíritu está bien, tranquilo. Pero ¿qué nos dice en 22? Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, en ese caso, hablemos de otro más fuerte, que puede ser, hago énfasis, en el enemigo, en este caso el diablo, representado a través de sus secuaces, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, espíritus inmundos, y le vence. Le quita ¿qué? Todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Qué está diciendo ahí? Usted puede ser el hombre fuerte de su casa, la mujer fuerte de su casa. Usted está tranquilo, pero usted anda por ahí haciendo cositas que no son y le da la oportunidad, es como si dejara una ventana abierta al diablo. Comete un pecado, hace cosas que no son, le da la puerta al diablo, por ahí se mete el diablo a través de sus secuaces y viene a su vida. ¿Y qué pasa? Le quita a usted todo lo que tiene. Le roba su paz, le roba su tranquilidad, de pronto le daña su hogar, pierde su trabajo, se enferma, pues se materializa de diferentes formas en su vida. Le da tristeza, depresión, angustia, ansiedad, de diferentes formas se puede manifestar el enemigo en su vida. ¿Por qué? Porque usted dejó de ser el hombre fuerte. ¿Y por qué dejó de ser el hombre fuerte? Porque usted se confió, porque usted no se preparó para pelear la buena batalla. Y así nos pasa a muchos. Como vemos, no, aquí no pasa nada en el barrio y dejamos las ventanas abiertas, la puerta de par en par, y cuando menos piensa, llegan los ladrones, nos amordazan, esto. ¿Y qué pasó? Y usted, no, pero aquí no pasaba nada. Un cristiano no se puede confiar. Lo mismo que un soldado, todos los días, cuando uno está en el ejército, todos los días le hacen orden cerrado, o todos los días le enseñan una cosa, o todos los días le hacen simulacros de una cosa, pero uno tiene que estar dispuesto a pelear la buena batalla. Eso es lo que nos está diciendo la palabra ahí. Entonces, nos dice el Señor, entonces aquí viene una cosa, y otra cosa, aquí quiero hacer un paréntesis fuerte, duro.
para que me entiendan, para que no se monten películas, porque no van a decir que yo mostré una sola parte o que todo lo que mostré es malo. Entonces, ojo con lo que les voy a enseñar. No todo lo que le pasa al cristiano no es por posesiones demoníacas. Entonces, ahorita, ay, no, es que se separó fue porque un espíritu inmundo vino de divorcio y se metió en la vida de ellos. No, es que se perdió el trabajo fue porque cometió pecado y entonces, no, también hay cosas que no necesariamente tienen que ser dadas por cosas de espíritus inmundos. Y en la Biblia hay ejemplos tanto de cosas generadas, causadas por espíritus inmundos, como el del endemoniado gadareno, que no era uno, sino eran 6.000 espíritus en un solo hombre. O pueden ser cosas que simplemente tenía la persona, enfermedades que no necesariamente tenían que ver con espíritus inmundos. Y de eso es parte de esos ejemplos que les quiero enseñar, para que les hago énfasis en eso, para que no se monten la película, entonces que ahora todos son demonios, ahora todos son espíritus. No. ¿Listo? Tenemos que ser muy prudentes en separar una cosa de la otra y pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos dé muchísima sabiduría e inteligencia para poder distinguir esas cosas. Entonces nos dice en Mateo 8:2, nos dice, y he aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Si se dan cuenta, no dice, y al instante el espíritu inmundo salió. No, ahí dice simplemente que sanó la enfermedad de la lepra. Ahí no había ningún espíritu metido. Entonces, no todas las cosas que de pronto le suceden al cristiano tienen que ver con espíritus inmundos. ¿Estamos? Porque no quiero que se me vayan al otro extremo. Yo soy enemigo de los extremos. También nos dice en ese mismo Mateo 8, en Mateo 8:13, nos da otro ejemplo de lo que sucedía. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esta es para el ejemplo que el Señor mostraba de ese centurión que fue allá y le pidió por la sanidad de su criado. Y el Señor que dijo, ve, que tu siervo ha sido sanado. Dese cuenta que ahí no ha sido liberado. No, ahí dice sanado. ¿Estamos? Entonces, para que no confundamos peras con guayabas. ¿Listo? En el 14 nos dice también de Mateo 8, dice, vino Jesús a casa ¿de quién? De Pedro. Y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Ahí no dice que fue liberada o que el espíritu de fiebre salió de la persona y que no dice, simplemente la fiebre se le quitó, se le fue la fiebre. Entonces, para que entendamos que no necesariamente todas las cosas que le vienen al cristiano, entonces ahora son causadas por espíritus. Entonces tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría e inteligencia para poder entender ese tema. Quiero que le voy a leer otros 2 versículos y dejamos por hoy porque se me acaba el tiempo, pero para continuar la próxima vez que tenga oportunidad de venir ante ustedes, entonces vamos a leer Santiago 1:22 porque este es un llamado a todos los cristianos. Y nos dice, pero sed hacedores, no oidores de la palabra. En Santiago 1:22. El Señor les dice, oiga, dejen de ser domingueros, dejen de ser calientabancas, dejen de estar aquí sentados solamente viendo videos de prédicas. Pasen a la práctica, le está diciendo el Señor. ¿De qué? De la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos y a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Señor, para que la palabra para que no se nos olvide que tenemos que ponerla, ejecutarla, ponerla en práctica.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál es la perfecta ley? La palabra, la de la libertad, y persevera en ella. O sea, que este ejercicio, lo que uno aprende en la palabra, hay que practicarlo cada vez que tengamos la oportunidad, como orar todos los días. Eso es un ejercicio que hay que hacer todos los días. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, le va a ir bien. Pero si solamente escuchamos y escuchamos, pero no practicamos, pues, maestros, o señoras, señoritas, niñas, damas, perdimos el año. Y por eso muchos demoran, muchos dicen, ¿cuánto llevas tú en el cristianismo? Pero veo que sigues igual de fregado. No, 20 años, yo conocí la palabra hace tanto. ¿Y qué? ¿Pero qué? Yo lo veo que usted como que, pues, hombre, porque se quedó simplemente escuchando, pero no haciendo. Los domingos por el temor a Dios de pronto van a estar o ahora se con y escuchan al Señor, lo buscan, como dice el Señor, clama a mí que yo te responderé. Entonces, por favor, los invito a que escuchemos, a que pongamos en práctica lo que le enseña la pastora Gladys, lo que enseña el pastor Carlos, lo que nos ha enseñado Liliana, lo que ha enseñado Janet. Dese cuenta que a cada quien le llega de a pedacito. A su vida, el Señor le habla a cada uno a su manera. Y a cada quien, si somos buenos oidores, ¿cuántos la pastora Gladys ha enseñado cómo orar? Yo también enseñé parte de la oración, Liliana también. Todos tratamos de decir como, Señor, por favorcito, doblen rodillas, sí, clamen al Señor. Pero, ay sí, Señor, sea tu voluntad. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una pequeña oración y luego vamos a escuchar una alabanza. Padre Celestial Jehová, gracias te damos, Padre del cielo, por tu bendita palabra, Señor, por revelarnos tu palabra, Señor, por enseñarnos, bendito Dios. Gracias por explicarnos, por permitir, Señor, conocerla, bendito Dios. Gracias te damos porque tú nos formas, Señor. Tú nos enseñas, bendito Dios, Padre del cielo. Tú no nos has mandado desarmados, Señor. Tú nos has dado la palabra, Señor, y está en nuestra decisión, Señor, el querer como el hacer. El querer es no solamente escucharla, sino también ponerla en práctica, bendito Dios. Gracias, Padre del cielo, por todas tus bendiciones, por bendecir a nuestras familias, nuestros hogares, este país Colombia, Padre. Hoy te suplicamos, Padre Celestial Jehová, por amor a tu nombre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo de Dios, Señor, que seas tú tomando todo poder y autoridad en nuestras vidas, Señor, de nuestras familias, de nuestras casas, de nuestros trabajos, Señor. Y en especial te pedimos, Señor, por tu país Colombia, Padre. Padre Santísimo, permite que tus ángeles, Señor, ese ejército tuyo celestial, amado Dios, de querubines, Señor, principados, arcángeles, ángeles, Señor, vengan, Señor, a tu mando, Señor Jesucristo, con el poder tuyo, precioso Espíritu Santo de Dios, y quebranten y destruyan tanta maldad, Señor, todos los principados, todas las potestades que están dañando, Señor, que están haciendo daño sobre este tu país, Colombia, sean echados fuera y mandados más profundo de los infiernos, Señor, te lo pedimos, Padre Celestial Jehová, por amor a tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre bendito, Señor, glorifícate, amado Dios, Señor, trae la paz a este tu país, Colombia, Señor, Padre del cielo, desarma todos esos espíritus, Señor, bendito Dios, quita todo sentimiento de violencia, de muerte, de maldad, Señor, que se está moviendo sobre nuestro país, te lo pedimos, Padre precioso, Señor, tú que todo lo puedes, amado Dios, gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos a ti, Señor Jesús. Te bendecimos a ti, precioso Espíritu Santo de Dios, Señor. Amén y amén.